Lentamente, ella levantó su camiseta, revelando la herida fresca de la brutal misión de ayer. Pero cuando la tela se alzó más, el capitán Thorne contuvo el aliento, un jadeo agudo e involuntario. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un asombro incrédulo ante algo mucho más perturbador debajo, un grotesco tapiz de cicatrices antiguas grabadas en sus costillas, gritando una historia que ningún expediente oficial se atrevía a susurrar. Cada marca, un testimonio brutal y silencioso de un tormento inimaginable. Esto no era solo una soldado. Era un mapa vivo del infierno mismo, un secreto escalofriante que destrozó por completo su percepción y la misión desesperada que ella ahora estaba a punto de liderar, considerada absolutamente imposible. Estás a punto de presenciar cómo los más rotos pueden convertirse en los más formidables. Suscríbete ahora y prepárate para un viaje extraordinario hacia una resiliencia inimaginable. El zumbido estéril de la bahía médica envolvía al capitán Thorne, un contrapunto apagado a la tormenta que se gestaba en su interior. Permanecía rígido, con un expediente apretado en la mano, sus bordes desgastados por innumerables revisiones, el registro oficial de la teniente comandante Isabella Clark. Pintaba el retrato de una mente brillante, sí, una genio táctica que desafiaba constantemente las expectativas, pero también cada vez más propensa a la imprudencia. Sus propias anotaciones, garabateadas en los márgenes, hablaban de un patrón inquietante, maniobras de alto riesgo, desprecio por los parámetros establecidos y una operación reciente que, aunque técnicamente exitosa, había dejado a 3 heridos, incluida la propia Clark. Los susurros circulaban por la cadena de mando como una fiebre virulenta, sugiriendo que era hora de dejarla en tierra, tal vez permanentemente. Esta mañana, él estaba allí para confirmar esas sospechas, para tomar la decisión difícil pero necesaria. La había convocado, su voz cargada con todo el peso de su rango y la profunda frustración de un comandante cuyas órdenes habían sido desafiadas descaradamente. Muéstrame, exigió, su mirada fija en ella, buscando cualquier atisbo de remordimiento, cualquier señal del oficial prometedor en el que alguna vez había creído. Clark, con una postura rígidamente controlada a pesar de la herida reciente, enfrentó su mirada sin inmutarse. Era una paradoja, una mujer que se movía con una gracia depredadora, pero que se mantenía con una quietud que sugería reservas profundas y controladas. Sus ojos, descritos a menudo como inquietantemente precisos en las evaluaciones de desempeño, no traicionaban ahora más que una resignación tranquila, casi desafiante. Sin un momento de vacilación, Clark comenzó a levantar su túnica médica. El movimiento era económico, practicado, casi clínico. Los ojos de Thorne, acostumbrados a las crudas realidades del combate y sus secuelas, se prepararon para la visión de la herida reciente. Esperaba una laceración enojada, tal vez algunos hematomas, las señales reveladoras de una misión que salió mal. Lo que vio primero fue, en efecto, la herida reciente, una línea roja cruda cortando su abdomen inferior, sostenida por una meticulosa fila de grapas médicas que brillaban bajo las duras luces de la bahía. Era un corte desagradable, sin duda, pero familiar. Era el tipo de herida que se sufría en el crisol caótico de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no fue esta herida reciente, esta prueba visible del desafío de ayer, lo que hizo que el capitán Thorne contuviera el aliento. Fue todo lo demás que sus ojos captaron. Debajo de la incisión fresca, su piel era un lienzo de marcas más antiguas, un mapa intrincado y extenso de cicatrices que atravesaban su caja torácica como constelaciones retorcidas. No eran aleatorias. Algunas eran inquietantemente precisas, líneas finas, casi quirúrgicas, que hablaban de bisturíes y cortes meticulosos, pero otras eran dentadas y crueles, un contraste brutal que susurraba de fuerza bruta, de desgarros y rupturas. Estaban grabadas profundamente, contando una historia que iba mucho más allá de la cuenta desinfectada, casi despectiva, en su expediente personal, lesiones menores sufridas durante 72 horas de cautiverio. Lesiones menores. Las palabras resonaban en la mente de Thorne, huecas y grotescas. No parecían solo una subestimación, sino un acto deliberado de ocultamiento, una mentira grotesca. Las cicatrices hablaban con una elocuencia innegable,
un lenguaje silencioso de tortura sistemática, de sufrimiento prolongado que ningún ser humano debería soportar, mucho menos sobrevivir con su cordura intacta. Algunas parecían provenir de procedimientos invasivos, no curativos, sino exploratorios, diseñados para infligir el máximo dolor y terror psicológico sin poner en peligro directamente los órganos vitales. Otras sugerían quemaduras, cuidadosamente colocadas, meticulosamente infligidas para agonizar sin conducir a la muerte inmediata. El patrón era demasiado deliberado, demasiado organizado en su crueldad para ser la consecuencia aleatoria del combate o el resultado de un simple accidente. Era el trabajo de un profesional, un torturador metódico. El capitán Thorne sintió que una escalofriante comprensión lo invadía, revisando mentalmente todo lo que pensaba saber sobre la mujer que estaba frente a él. Hace 3 años, Clark había sido capturada durante una operación encubierta, una misión que salió mal cuando la inteligencia crítica resultó defectuosa. Su equipo había sido extraído, pero ella, cubriendo su retirada con una ferocidad que rayaba en lo suicida, había quedado atrás. Durante 72 horas, fue oficialmente listada como desaparecida en acción, un fantasma en el sistema, hasta que un equipo de operaciones especiales, durante una misión completamente no relacionada, tropezó con ella por casualidad. El informe médico posterior, seco y clínico, solo mencionaba lesiones menores, agotamiento físico y deshidratación. Decía que había sido autorizada para el servicio después de 6 semanas obligatorias de descanso y una serie de evaluaciones psicológicas. Esos informes psicológicos eran exhaustivos, minuciosamente detallados, pero completamente anodinos en sus conclusiones. La sujeto demuestra una resiliencia excepcional y una compartimentación cognitiva notable. Sin evidencia de trastorno por estrés postraumático ni deterioro relacionado con el trauma, recomendada para el retorno al servicio activo completo. Y regresó. Se había arrojado a su trabajo con una intensidad que la había impulsado por los rangos con una velocidad inusual, acumulando condecoraciones, cada una un testimonio de su impulso aparentemente ilimitado. Pero ahora, al mirar el testimonio silencioso de su cuerpo, algo simplemente no cuadraba. Las cicatrices ante él contaban una historia de meses, no de días, de abuso sistemático. Era una línea temporal que contradecía fundamentalmente la narrativa oficial. O la inteligencia sobre su cautiverio estaba catastróficamente equivocada, o alguien, en algún lugar, había ocultado deliberadamente la verdad. Dada la sensibilidad política de las operaciones en esa región volátil, cualquiera de las dos posibilidades era igualmente inquietante, igualmente plausible. El aire en la bahía médica, normalmente tan estéril y neutral, de repente se sentía pesado con verdades no dichas, con el peso de un pasado deliberadamente enterrado. El capitán Thorne se encontró luchando por encontrar su voz. Cuando finalmente habló, su tono fue más suave de lo que había pretendido, teñido de una nueva e incómoda incertidumbre. ¿Cuánto tiempo estuviste realmente retenida, comandante? La pregunta flotó en el aire, una sonda frágil hacia un secreto profundamente guardado. Los ojos de Clark se encontraron con los suyos, sin pestañear, inquebrantables. 72 horas, señor, como se indica en el informe, su voz estaba desprovista de emoción, una recitación plana del registro oficial. Thorne señaló vagamente el intrincado mapa en su piel. Estas cicatrices, comenzó, pero ella lo interrumpió. Fue un movimiento audaz, uno que pocos oficiales se atreverían a hacer con un almirante, mucho menos con un capitán de la formidable reputación de Thorne. De antes, señor, afirmó, su voz manteniendo el mismo tono eficiente y sin inflexiones que usaba en los informes de misiones, una condición médica infantil, deformidades congénitas de las costillas que requirieron múltiples cirugías entre los 8 y los 16 años. Entregó esta explicación con la facilidad practicada de alguien que la había recitado innumerables veces, un escudo perfectamente construido. Pero algo en sus ojos, un leve endurecimiento en las esquinas, un temblor fugaz, casi imperceptible en su compostura usualmente estoica, sugería que había mucho más bajo la superficie. El capitán Thorne no lo compró. Había visto heridas de combate, cicatrices quirúrgicas y las marcas indelebles de la tortura antes. Lo que mapeaba el cuerpo de Clark no era el trabajo meticuloso de cirujanos pediátricos corrigiendo deformidades. Era el arte brutal del dolor.
Me estás pidiendo que crea que estas son de cirugías infantiles, presionó Thorne, su voz cargada de incredulidad. No le estoy pidiendo que crea nada, señor, respondió Clark, su voz manteniéndose estable, pero un leve rubor comenzó a subir por su cuello. No era vergüenza, se dio cuenta Thorne con un sobresalto, sino ira, cuidadosamente contenida, hirviendo justo debajo de su rígido control. El capitán Thorne cerró la brecha entre ellos, bajando la voz, un tono casi conspirador entrando en sus palabras. Comandante, lo que sea que te pasó no aparece en ningún registro oficial que haya visto. Necesito saber con qué estoy lidiando. Si hay una brecha de seguridad, un encubrimiento. No hay brecha ni encubrimiento, señor, lo interrumpió, finalmente bajando su túnica, el movimiento preciso, casi definitivo. Solo hay lo necesario. ¿Necesario para qué?, exigió Thorne, su frustración burbujeando nuevamente a la superficie. Clark se enderezó, haciendo una leve mueca cuando el movimiento tiró de su herida fresca, una expresión fugaz que rápidamente reprimió. Para que pueda seguir sirviendo eficazmente, para que ciertas partes salven las apariencias, para que las operaciones en regiones sensibles continúen sin incidentes diplomáticos. Su voz era plana, directa, como si estuviera discutiendo el clima. Un escalofrío recorrió al capitán Thorne. ¿Quién autorizó este arreglo?, preguntó, su mente corriendo a través de las posibles implicaciones, la pura audacia de tal encubrimiento. El almirante Vance, señor, respondió Clark, sus ojos sosteniendo los suyos con firmeza, antes de su retiro. Vance, por supuesto. Thorne conocía bien el nombre. El anterior comandante de la flota tenía una formidable reputación por soluciones pragmáticas, por cortar la burocracia y, a veces, por bordear los límites del protocolo. También había sido el primer oficial al mando de Clark, quien la había reclutado personalmente desde la academia, donde se graduó como la mejor de su clase en lingüística y criptografía. Las piezas, aunque aterradoras, comenzaban a encajar. ¿Y qué implicaba exactamente este arreglo?, preguntó el comandante Thorne, su voz ahora casi un susurro, impulsado por el peso de las revelaciones que se desplegaban. La expresión de Clark no cambió, pero algo en su postura se desplazó, volviéndose aún más rígidamente controlada, como si se preparara para la revelación final. Fui recuperada después de 9 semanas, no de 72 horas. El tiempo adicional no existe oficialmente. La naturaleza de mis heridas y la información extraída durante el interrogatorio se consideraron lo suficientemente sensibles como para justificar la redacción de todos los registros, salvo los de más alto nivel, y el impacto psicológico de lo que ocurrió durante esas 9 semanas fue abordado privadamente a través de canales autorizados por el almirante Vance. Hizo una pausa, luego, su voz un poco más alta, un desafío sutil pero inconfundible entrando en su tono. Agregó, estoy apta para el servicio, señor. El capitán Thorne estudió su rostro, los rasgos compuestos que no traicionaban nada, los ojos que sostenían los suyos sin vacilar. Había pasado toda su carrera leyendo a las personas, evaluando sus capacidades y sus puntos de ruptura. Lo que veía en Clark ahora no era la imprudencia que otros habían reportado, la inestabilidad que había venido a investigar. Era algo mucho más complejo, mucho más profundo. Veía a una mujer que había soportado un sufrimiento inimaginable y emergido no rota, sino templada. No veía una responsabilidad, sino una fuerza. El silencio en la bahía médica se extendió, cargado de comprensión, pesado con el peso de una historia no contada. El capitán Thorne permaneció en silencio, procesando las implicaciones de la confesión de Clark, 9 semanas, no 72 horas. Una mentira meticulosamente construida que se había mantenido durante 3 años, un secreto guardado no solo por Clark, sino por un almirante retirado, tejido profundamente en la estructura del mando. La audacia era asombrosa. Sin embargo, al mirar a Clark, su rostro una máscara de rasgos compuestos que no traicionaban nada, sus ojos sosteniendo los suyos sin vacilar, Thorne no veía signos de una psique destrozada, ninguna víctima frágil. Veía algo mucho más complejo, una mujer que había soportado un sufrimiento inimaginable y emergido no rota, sino refinada, afilada. La operación de ayer, comenzó Thorne, cambiando su enfoque,
apartándose deliberadamente del nervio expuesto de su pasado, aunque su sombra ahora coloreaba cada percepción. Desobedeciste órdenes directas. La acusación flotaba en el aire, un punto de contención familiar, pero ahora visto a través de una lente completamente nueva. Adapté mi respuesta a las circunstancias cambiantes, señor, contraatacó Clark, su voz firme, desprovista de actitud defensiva. La inteligencia que recibimos, una vez en el terreno, indicaba una amenaza inmediata que no esperaba autorización. Si hubiéramos seguido los parámetros originales, habríamos perdido toda la célula y potencialmente expuesto nuestra red regional. Thorne entrecerró los ojos. No podías haberlo sabido con certeza. La duda estaba arraigada en su filosofía de mando. Cada decisión debía estar respaldada por inteligencia verificable, parámetros claros. Con todo respeto, señor, sí podía. Había una certeza tranquila en su voz, una convicción que lo hizo detenerse. El patrón de movimiento, el tráfico de comunicaciones, coincidía con lo que he visto antes. Una sombra breve cruzó su rostro entonces, un destello de algo antiguo y terrible. Lo que he experimentado antes. Y de repente, las piezas encajaron para Thorne. La aparente imprudencia de Clark no era impulsividad, no era un deseo de muerte, como algunos habían sugerido en sus susurros a través de la cadena de mando. Era un riesgo calculado de alguien que entendía al enemigo de maneras que no podían enseñarse en ninguna sesión informativa, no podían aprenderse de ningún manual. Alguien que había estado en el extremo receptor de sus métodos, que los había estudiado con la atención desesperada y meticulosa de un prisionero que marcaba las rutinas de sus captores. Había reconocido una firma, un ritmo mortal que solo ella, con su educación única y horrífica, podía discernir. La realización cambió algo fundamental en cómo Thorne veía no solo a Clark, sino a toda la estructura de mando que había fallado espectacularmente en reconocer lo que tenía en ella. La habían tratado como una responsabilidad, una posible inestabilidad, cuando en realidad era uno de sus activos más valiosos, no a pesar de lo que le había pasado, sino precisamente por eso. Su trauma no era una debilidad. Era una herramienta forjada, una lente única a través de la cual percibir y contrarrestar la amenaza que estaban enfrentando. A pesar de todo lo que había soportado, los horrores tácitos ahora grabados en su propio ser, Clark nunca había solicitado un trato especial ni acomodaciones. Esta comprensión golpeó al capitán Thorne con una fuerza inesperada, mientras reflexionaba sobre su expediente de servicio bajo esta nueva y profunda luz. No había buscado comodidad. Había buscado propósito. Baja tu túnica, comandante, dijo Thorne en voz baja, encontrando nuevamente su voz, el tono acusatorio previo ahora suavizado por el asombro. El suave zumbido de la bahía médica llenó el silencio entre ellos mientras Clark ajustaba su uniforme con eficiencia practicada, su rostro sin traicionar incomodidad a pesar de la herida fresca. Era un testimonio de su voluntad de hierro o tal vez de una vida suprimiendo el dolor. Tu expediente muestra que nunca has tomado una licencia extendida aparte de las 6 semanas obligatorias después de tu recuperación, observó Thorne, apoyándose contra la mesa de examen, su mirada ahora especulativa en lugar de crítica. Ni siquiera cuando tenías derecho a ello. La postura de Clark permaneció perfecta, los hombros rectos, a pesar de la tensión que debía causarle. Había trabajo por hacer, señor. La respuesta fue simple, directa, irrefutable en su lógica. Thorne abrió su expediente nuevamente, hojeando páginas que había revisado decenas de veces, pero que ahora veía realmente, 3 despliegues consecutivos sin rotación, ofreciéndose voluntaria para cada operación de alto riesgo en el sector, rechazando el ascenso 2 veces cuando habría significado un puesto administrativo. Levantó la vista hacia ella, un desafío en sus ojos, pero también una creciente curiosidad. La mayoría de los oficiales con la mitad de tus condecoraciones estarían buscando un cómodo rol administrativo o un puesto de enseñanza en la academia. Soy más útil en el campo, almirante, respondió Clark, su voz aún nivelada, completamente desprovista de ego o autocompasión. O tal vez creas que eres más prescindible en el campo, contraatacó Thorne, observando cuidadosamente su reacción.
Algo destelló en sus ojos entonces, no sorpresa por ser leída tan fácilmente, sino tal vez resignación, un cansancio tranquilo que insinuaba una carga mucho más pesada de la que él jamás había llevado. Permiso para hablar libremente, señor, afirmó Clark, su voz volviendo a su tono directo. Concedido. No viniste aquí a discutir mi trayectoria profesional, continuó Clark, su mirada inquebrantable. Viniste a relevarme del servicio porque la operación de ayer se desvió de los parámetros y el alto mando necesita a alguien a quien culpar por las bajas. Thorne dejó el expediente, una leve sonrisa jugando en sus labios. A pesar de la gravedad de la situación, pocos oficiales se atreverían a hablarle con tal franqueza, tal verdad sin adornos. Ese era el plan. Sí, entonces. Con respeto, señor, afirmó Clark, su voz cargada de un poder sutil, subestimado, no finjamos que esto se trata de mi horario de licencias o mi trayectoria de ascenso. Thorne se encontró riendo suavemente. De acuerdo, comandante, pero siento curiosidad por algo. Hizo un gesto vago hacia su abdomen, donde las cicatrices yacían nuevamente ocultas bajo su uniforme. La mayoría de las personas que han soportado lo que ahora sospecho que has soportado, o se quiebran o exigen consideraciones, asignaciones especiales, tareas más ligeras, acomodaciones terapéuticas. No necesito consideraciones especiales para hacer mi trabajo, señor. La respuesta fue instantánea, casi un reflejo. No, evidentemente no. De hecho, según tus evaluaciones de desempeño, superas constantemente las expectativas en situaciones de alta presión. Tus decisiones tácticas bajo fuego son descritas como inquietantemente precisas. Tu capacidad para anticipar los movimientos del enemigo ha sido calificada como casi preternatural. Hizo una pausa, estudiándola, una nueva línea de indagación formándose en su mente. Me pregunto si tus superiores habrían usado esos términos si hubieran sabido lo que ahora sé. Clark permaneció en silencio, esperando, una centinela estoica contra los fantasmas de su pasado. El capitán Mercer señala aquí que nunca has utilizado los servicios de apoyo al trauma disponibles para todo el personal, a pesar de su recomendación directa tras el incidente de Karak el año pasado, continuó Thorne, hojeando una página del expediente. Tengo mis propios métodos para procesar el estrés, almirante. ¿Cómo cuáles? Con respeto, señor, eso es personal. Thorne asintió lentamente. El asunto es, comandante, que cuando un oficial se niega constantemente a los servicios de apoyo, surgen preguntas sobre su aptitud psicológica. Cuando ese mismo oficial también toma riesgos cada vez más calculados en el campo, se crea un patrón. Mis riesgos nunca están calculados para poner en peligro a mi equipo, interrumpió Clark, una rara grieta en su compostura, su voz un gruñido bajo y feroz que vibraba con una emoción reprimida. Cada decisión que he tomado ha sido para minimizar las bajas y cumplir los objetivos de la misión. ¿A qué costo para ti misma, sin embargo? Presionó Thorne, aprovechando la apertura en su armadura. 3 lesiones que requirieron intervención médica solo en el último año. El oficial médico me dice que te diste de alta en contra del consejo cada vez. Sané rápido. Las palabras fueron cortantes, despectivas. Ese no es el punto, y lo sabes. Thorne se acercó más, bajando la voz, aunque estaban solos en la bahía. Comandante, he estado en este servicio durante 32 años. He visto qué les pasa a los operativos que usan el campo como una forma de autocastigo o expiación. Nunca termina bien para ellos ni para las personas que dependen de ellos. La mandíbula de Clark se tensó casi imperceptiblemente, un músculo contrayéndose bajo su piel. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? ¿Castigarme a mí misma? Creo que eres alguien que sobrevivió a algo terrible y, en lugar de procesarlo, lo has canalizado en tu trabajo. Eso puede ser efectivo hasta que deja de serlo. Thorne golpeó su expediente. Tus evaluaciones psicológicas dicen todas lo mismo, habilidades excepcionales de compartimentación. Pero los compartimentos tienen una forma de romperse eventualmente, comandante. Por primera vez, Clark desvió la mirada, su atención vagando hacia la ventana donde se veía la cubierta de vuelo del portaaviones,
bulliciosa con actividad mientras se preparaban los aviones para las operaciones del día. Un mundo de propósito y orden, un contraste marcado con el caos interno. ¿Qué quiere de mí, almirante? La pregunta fue tranquila, casi una súplica, despojada de su desafío habitual. Una admisión de que estoy comprometida, de que ayer fue un error. Lo que quiero, dijo Thorne con cuidado, es entender por qué un oficial con tus habilidades, que claramente tiene razones personales para evitar riesgos innecesarios, tomaría la decisión que tomaste ayer. La atención de Clark volvió a él, sus ojos agudos, penetrantes. Porque era necesario. La inteligencia indicaba. He leído la inteligencia, interrumpió Thorne, su voz firme. Era inconclusa en el mejor de los casos. No para mí. Había una certeza tranquila en su voz entonces que hizo que Thorne se detuviera. No veía arrogancia, solo una convicción inquebrantable. Explícate. Clark pareció considerar sus palabras cuidadosamente antes de continuar, eligiendo cada una con precisión. El patrón de comunicaciones coincidía con uno que he visto antes, 3 ráfagas cortas seguidas de un silencio prolongado, luego un solo reconocimiento. Es una secuencia de preparación para una operación de purga inmediata. Thorne frunció el ceño. Eso no está en ninguno de nuestros protocolos de inteligencia de señales. No está en ningún manual. No, señor, no lo estaría. Su voz permaneció firme, pero su mano derecha se movió inconscientemente hacia su costado, donde yacían las peores cicatrices ocultas bajo su uniforme. La implicación flotaba en el aire entre ellos, pesada y escalofriante. Este era un conocimiento ganado de primera mano, en circunstancias que ningún operativo debería experimentar, conocimiento grabado en su propio ser a través del sufrimiento. Entonces, reconociste un patrón que nadie más podía, dijo Thorne lentamente, las piezas encajando realmente ahora, formando una imagen aterradora pero lógica. Y tomaste una decisión basada en información que no podías compartir en el momento. Sí, señor. Sin solicitar apoyo o recursos especiales. No había tiempo, almirante, y tenía confianza en las capacidades de mi equipo. Thorne suspiró, pasándose una mano por el rostro, el peso de su posición, las expectativas del mando, presionándolo. ¿Tienes idea de la posición en la que esto me pone, comandante? Tengo 3 personas heridas, incluyéndote a ti. Tengo una misión que, aunque técnicamente exitosa, violó órdenes directas del mando, y tengo una oficial cuyo juicio se supone que debo cuestionar, pero que aparentemente actuó con inteligencia que nadie más podía haber poseído. Hizo una pausa, su mirada fija en ella. Inteligencia que salvó vidas. Si tu evaluación de la situación fue correcta. Lo fue, señor. No había orgullo en su voz, solo una certeza absoluta, el tipo de certeza que solo viene de haber vivido la consecuencia de estar equivocado. El almirante la estudió por un largo momento. La oficial ante él no era la oficial imprudente, posiblemente traumatizada, que esperaba encontrar. Estaba compuesta, racional y absolutamente convencida de la necesidad de sus acciones. Más importante aún, nunca había usado su pasado, cualesquiera que fueran los horrores que realmente contuviera, como excusa o palanca para un trato especial. De hecho, como ahora se daba cuenta, había hecho exactamente lo contrario. Clark había tomado las experiencias impensables que había soportado y las había transmutado en un conjunto de habilidades excepcional que la hacía únicamente valiosa en el campo. Donde otros podrían haberse retirado a la seguridad, ella había avanzado, usando su conocimiento ganado con tanto esfuerzo para proteger a su equipo y cumplir misiones que de otro modo habrían fallado. Esto no era imprudencia. Era una dedicación profunda, casi espiritual, forjada en el fuego. Sabes, dijo Thorne finalmente, su voz un murmullo bajo, la mayoría de las personas en tu posición habrían solicitado un traslado después de lo que te pasó, o habrían dejado el servicio por completo. Nadie te habría culpado. No soy la mayoría de las personas, almirante. Por primera vez, un atisbo de sonrisa, fugaz y casi imperceptible, tocó sus labios. Y dejarlo nunca fue una opción para mí. ¿Por qué no?, presionó Thorne, intrigado por esta nueva capa de resiliencia.
La expresión de Clark se volvió seria nuevamente, la suavidad momentánea desvaneciéndose. Porque lo que sé, lo que he aprendido, es demasiado valioso para desperdiciarlo. Y porque todavía hay personas allá afuera experimentando lo que yo experimenté. Si mi perspectiva puede ayudar a traerlas a casa, entonces todo lo que pasó valió la pena. El capitán Thorne sintió que algo profundo cambiaba en su comprensión de la mujer ante él. Lo que había confundido con imprudencia era en realidad un profundo sentido de propósito, forjado en circunstancias que apenas podía imaginar. Clark no había buscado un trato especial o acomodaciones, no porque negara su trauma, sino porque ya había encontrado su propia manera de darle sentido, de transformar el dolor en poder. Y entonces el almirante se dio cuenta, con una claridad repentina y asombrosa, entendió por qué Clark se había ofrecido voluntaria para la misión de rescate aparentemente imposible detrás de las líneas enemigas. No estaba siendo imprudente, como sus críticos afirmaban. Entendía el terreno del sufrimiento de maneras que nadie más en su mando podría. El capitán Thorne se acercó a la ventana, mirando hacia la bulliciosa cubierta de vuelo del portaaviones. El sol de la mañana brillaba en las alas de los aviones, reflejándose en las superficies pulidas mientras los equipos de mantenimiento se apresuraban en sus tareas. Figuras diminutas de propósito contra la vasta extensión del océano, vidas continuando como de costumbre, un mundo de caos ordenado mientras él estaba en esta tranquila bahía médica. Su comprensión de ese mundo y de las personas que luchaban por él cambiando profundamente bajo sus pies. El peso de su juicio inicial, la opinión colectiva del mando, se sentía de repente hueco, basado en una verdad incompleta y profundamente engañosa. Había llegado aquí con un conjunto rígido de suposiciones, un curso de acción claro, y ahora todo estaba irrevocablemente alterado. Hay algo que aún no entiendo, comandante, dijo Thorne, su voz más suave, menos autoritaria, más reflexiva, sin apartarse de la ventana. La pregunta no era un interrogatorio. Era una búsqueda genuina de comprensión. La misión para la que te ofreciste voluntaria la próxima semana. Escuchó a Clark cambiar de posición en la mesa de examen detrás de él, el leve susurro de su uniforme, el sonido débil de la tela contra su herida en curación. Operación Rey Pescador, afirmó, su voz volviendo a su cadencia eficiente y profesional, como si estuviera discutiendo un ejercicio de entrenamiento rutinario. ¿Qué pasa con ella, señor? Ahora Thorne se giró, estudiando su rostro cuidadosamente. Buscó cualquier vacilación, cualquier señal del miedo que debería acompañar naturalmente a tal propuesta. Pero sus rasgos permanecieron compuestos, sus ojos firmes, sin traicionar nada. Es una misión suicida. Todos lo saben, extracción de 3 activos de inteligencia de la provincia de Basser, en lo profundo del territorio controlado por el mismo grupo que te retuvo. Dejó que las palabras calaran, permitiendo que la cruda realidad de la asignación colgara pesada en el aire. La mayoría de los operativos evitarían esa región por completo. Sin embargo, tú específicamente solicitaste liderar el equipo. Clark enfrentó su mirada con firmeza, su compostura inquebrantable. Soy la más calificada. La respuesta fue directa, fáctica, desprovista de cualquier fanfarronería. Eso es lo que decía tu solicitud, reconoció Thorne, un toque de cansancio en su voz. Quiero saber por qué. Necesitaba entender el verdadero ímpetu detrás de esta decisión, discernir si era un deseo de muerte, una necesidad desesperada de venganza o algo completamente distinto. Un momento de silencio se extendió entre ellos, cargado de anticipación. Clark parecía elegir sus palabras con meticuloso cuidado, como si sopesara cada una por su impacto exacto. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila que antes, una intensidad silenciada, pero no menos resuelta. Porque nadie más entiende lo que esos activos están experimentando ahora mismo. Nadie más sabe lo que necesitan para sobrevivir, no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Crees que tu experiencia te da una ventaja?, presionó Thorne, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Sé que la da, señor. Clark se puso de pie entonces, una leve mueca cruzando sus rasgos mientras el movimiento tiraba de su herida abdominal fresca. Superó el dolor sin esfuerzo, su postura recuperando su perfección rígida. Conozco la instalación donde están retenidos.
Conozco los patrones de rotación de los guardias, los puntos ciegos en sus sistemas de seguridad y las tácticas psicológicas que emplean para quebrar a sus prisioneros. Las cejas de Thorne se fruncieron en incredulidad. ¿Cómo podría saber todo eso? El informe de inteligencia solo confirmó la ubicación la semana pasada. La instalación en la provincia de Basser era notoria, un sitio oscuro que la inteligencia había localizado recientemente con cierta certeza. La información sobre su funcionamiento interno era casi inexistente. Porque es la misma instalación donde me retuvieron. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de implicaciones, golpeando a Thorne con la fuerza de un golpe físico. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido rítmico y distante de los motores del portaaviones. El registro oficial dice que fuiste recuperada durante una operación separada, afirmó Thorne, su voz apenas un susurro, lidiando con esta nueva y profunda capa de engaño. Pero eso no era del todo exacto. Escapé. Clark asintió una vez, un movimiento crudo y decisivo. En mi 58º día de cautiverio, logré avanzar 12 kilómetros antes de que un equipo de operaciones especiales me encontrara, continuó, su voz desprovista de triunfo, simplemente declarando un hecho de supervivencia. La operación de rescate que estaban realizando fracasó. Los activos fueron trasladados horas antes de que llegaran, pero me encontraron, medio muerta, intentando llegar al punto de extracción que había memorizado durante mi sesión informativa inicial. Thorne absorbió esta información, reorganizando mentalmente todo lo que pensaba saber sobre el cautiverio de Clark, sobre la propia naturaleza de la resistencia humana. Una huida imposible, la planificación meticulosa, la pura voluntad de sobrevivir, de avanzar 12 kilómetros después de casi 2 meses de tortura. Era algo que superaba cualquier cosa que hubiera encontrado en su distinguida carrera. Y esta información no está en ningún informe porque, incitó Thorne, esperando otra capa de maniobras políticas. Porque el fracaso de esa operación de rescate fue políticamente sensible, recitó Clark, como si marcara una lista, porque mi escape reveló vulnerabilidades de seguridad que la inteligencia quería explotar más tarde, porque admitir cuánto tiempo estuve realmente retenida habría planteado preguntas incómodas sobre por qué no se intentó un rescate antes. Se encogió de hombros ligeramente, un gesto pequeño, casi imperceptible, de resignación. Elija, señor. La decisión se tomó por encima de nuestros rangos. Su tono indicaba una aceptación profunda y cansada de las duras realidades de su mundo. Thorne se pasó una mano por el rostro, sintiendo la fatiga de toda una vida de mando presionándolo. La escala del encubrimiento, el cálculo frío detrás de él, era impresionante. Entonces, te ofreciste voluntaria para Rey Pescador ¿por qué? Porque he estado mapeando esa instalación en mi cabeza durante 3 años, dijo Clark simplemente, interrumpiéndolo, sus ojos con una intensidad casi aterradora. Cada pasillo, cada puesto de guardia, cada punto ciego en su vigilancia. He estado esperando una oportunidad para usar lo que sé. Podrías haber compartido esta inteligencia sin ofrecerte voluntaria para regresar tú misma, argumentó Thorne, aunque incluso mientras lo decía, sabía la respuesta. Ninguna cantidad de sesiones informativas, ningún diagrama podía transmitir el conocimiento visceral y vivido que Clark poseía. Con respeto, almirante, algunas cosas no se pueden comunicar en una sesión informativa ni dibujar en un mapa. La voz de Clark permaneció firme, pero sus ojos traicionaban la corriente profunda de intensidad, la experiencia cruda detrás de sus palabras. La forma en que los guardias cambian sus patrones durante los cambios de turno, el sonido que hace una puerta en particular cuando está a punto de abrirse, la cadencia específica de los pasos que te dice si vienen por un interrogatorio o para alimentarte. Negó con la cabeza, un temblor breve, casi imperceptible, atravesándola. Estos activos han estado allí por casi 3 meses. Están llegando al punto de ruptura, el punto donde las personas se quiebran completamente o hacen algo desesperado, como intentar escapar por su cuenta. Thorne murmuró, la comprensión amaneciendo, enfriándolo hasta los huesos. Esto era exactamente por qué Basser era tan efectiva, quebraba a los hombres o los empujaba a errores fatales. Sí, señor, afirmó Clark, dando un paso más cerca, su enfoque absoluto.
Y no lo lograrán sin la ayuda de alguien que sepa exactamente por lo que están pasando, alguien que pueda guiarlos a través del laberinto mental tanto como del físico. No me ofrezco voluntaria porque tenga un deseo de muerte o algún deseo equivocado de venganza, continuó, su voz resonando con una convicción profunda e inquebrantable que no dejaba lugar a dudas. Me ofrezco voluntaria porque estoy únicamente calificada para traer a esas personas a casa vivas. Soy su mejor oportunidad. Soy su única oportunidad. El capitán Thorne la estudió, viéndola ahora con nuevos ojos, no como la oficial imprudente que había estado preparado para dejar en tierra la responsabilidad de la que la cadena de mando había susurrado. La veía como alguien con una comprensión profunda de la misión que iba mucho más allá del conocimiento táctico, más allá de los informes de inteligencia. Clark no estaba siendo imprudente. Estaba siendo precisa, calculando riesgos basados en información que nadie más poseía, información obtenida a un costo incalculable. No estaba impulsada por el impulso, sino por una evaluación escalofriantemente racional de la capacidad, su propia capacidad única. Su pasado no era una carga. Era un plano. ¿Qué hay de tu herida actual?, preguntó Thorne, señalando su abdomen, intentando encontrar una razón práctica para retenerla. Rey Pescador se despliega en 10 días. Apenas estarás curada. He operado con peores, señor. No era fanfarronería. Era una simple declaración de hecho, entregada con el mismo desapego profesional que usaba para describir los patrones enemigos. Claramente había llevado su cuerpo al límite antes, sanado, y vuelto a empujar. El almirante se acercó a la mesa de examen y tomó el expediente de Clark nuevamente, hojeándolo pensativamente. Las páginas desgastadas, una vez símbolos de su comportamiento errático, ahora parecían susurrar de una resiliencia extraordinaria, una búsqueda implacable de propósito. Sabes, cuando entré aquí hoy, tenía toda la intención de sacarte del servicio activo. Levantó la vista, su mirada encontrando la de ella, una admisión franca en sus ojos. El consenso general entre el mando era que te habías vuelto errática, tomando riesgos innecesarios, posiblemente sufriendo de un TEP tardío. Y ahora, señor. Ahora, me pregunto si hemos estado desperdiciando uno de nuestros recursos más valiosos al no entender que te impulsa. Su voz era baja, llena de un respeto recién descubierto. Tu perspectiva no es una responsabilidad, comandante. Es un activo que no hemos utilizado adecuadamente. Clark permaneció en silencio, esperando. Su compostura era absoluta, un testimonio de años suprimiendo emociones, de presentar un frente impenetrable. Pero Thorne percibió un cambio en el aire, una relajación sutil en su postura rígida, como si se hubiera levantado, o al menos reconocido, un gran peso. Estoy aprobando tu solicitud para liderar la operación Rey Pescador, dijo Thorne finalmente, su voz firme, resonando con la autoridad de una decisión tomada tras una consideración cuidadosa y profunda. Pero con condiciones. ¿Condiciones, señor? La voz de Clark era neutral, pero sus ojos mostraban un destello de curiosidad, tal vez incluso sorpresa. Primero, continuó Thorne, levantando un dedo, enfatizando cada punto, proporcionarás una sesión informativa completa y detallada sobre la instalación, todo lo que sabes, sin importar cuán insignificante parezca, cada sonido, cada olor, cada detalle minucioso que recuerdes. Aprovecharemos cada pieza de ese conocimiento ganado con tanto esfuerzo. Entendido, señor. Segundo, te someterás a una evaluación médica completa 3 días antes del despliegue. Si no estás físicamente lista, coordinarás desde el centro de mando. Levantó una mano cuando Clark comenzó a protestar, un leve ceño frunciendo su frente. Esto no es negociable, comandante. No te enviaré si es probable que colapses a mitad de la operación. Tu conocimiento es invaluable, pero necesitas estar físicamente capaz de aplicarlo. Clark asintió rígidamente, una aceptación a regañadientes. Entendido, señor. ¿Qué más? Había un toque de impaciencia en su tono ahora, un deseo de avanzar, de llegar a la misión. Tercero, y lo más importante, continuó Thorne, su voz suavizándose ligeramente, una preocupación paternal entrando en su tono que raramente mostraba, después de que esta misión esté completa,
exitosa o no, tomarás 60 días de licencia. Licencia real, no del tipo en el que te escondes en tus aposentos leyendo informes de inteligencia, no del tipo en el que te ofreces voluntaria para operaciones encubiertas por el lado. Señor, no necesito, comenzó Clark, un destello de incomodidad genuina cruzando su rostro. La idea de la inactividad, de ser cortada de su propósito, parecía ajena a ella. Esto no se trata de lo que necesitas, comandante. Se trata de lo que el servicio necesita. Eres demasiado valiosa para quemarte, y ahí es exactamente hacia donde te diriges. El capitán Thorne se acercó más, bajando la voz, su mirada intensamente sincera. Lo he visto antes, operativos que se empujan más allá de los límites humanos porque están impulsados por algo más profundo que el deber. Funciona hasta que de repente no lo hace. Y entonces perdemos a buenas personas, personas como tú. Por primera vez durante su intensa conversación, un destello de incertidumbre genuina, de vulnerabilidad, cruzó el rostro de Clark. ¿Qué haría siquiera con 60 días? La pregunta fue tan genuina, tan reveladora en su simplicidad, que Thorne sintió una sorprendente oleada de preocupación protectora por esta oficial formidable. Su vida se había vuelto tan singularmente enfocada, tan definida por la supervivencia y la misión, que el concepto de descanso, de tiempo personal, parecía completamente extraño. Lo que sea que te ayude a recordar que hay un mundo más allá de la próxima misión, respondió el comandante Thorne, su voz suave. Lo que sea que te recuerde que sobrevivir no se trata solo de salir con vida. Se trata de vivir después. Podía ver que la idea se hundía lentamente, dolorosamente, un concepto tan extraño como un idioma extranjero. ¿Eso es todo, señor?, preguntó Clark, su voz tranquila, aún incómoda con el giro personal de la conversación. Casi. El capitán Thorne se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Se giró, su expresión seria, determinado a transmitir el punto final y crítico. Hay una cosa más que quiero dejar absolutamente clara, comandante. Tu valor para el servicio no se mide por cuánto dolor puedes soportar, ni por cuántas veces te pones en peligro. Se mide por tu juicio, tu liderazgo y tu capacidad para cumplir misiones que nadie más puede. Encontró sus ojos directamente, su mirada inquebrantable. No me hagas arrepentirme de esta decisión. No lo haré, señor. Había una certeza tranquila en su voz, una promesa profunda que, a pesar de todo, Thorne se encontró creyendo implícitamente. Cuando alcanzó la puerta, Clark habló nuevamente, su voz un susurro suave e inesperado. Almirante, gracias. Thorne asintió, un reconocimiento silencioso. Entendía. No le estaba agradeciendo solo por aprobar la misión o por la oportunidad de usar sus habilidades únicas. Le estaba agradeciendo por verla, realmente verla, tal vez por primera vez, por reconocer la fuerza forjada en su sufrimiento y no solo las cicatrices. Haz que esté en lo cierto, comandante, dijo Thorne simplemente, su voz baja, un desafío final y un vínculo tácito, y salió de la bahía médica. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el capitán Thorne se detuvo un momento en el corredor, procesando el giro inesperado que había tomado la mañana. Había llegado con la intención de dejar en tierra a una oficial que creía que se estaba convirtiendo en una responsabilidad, una amenaza para sí misma y su equipo. En cambio, la estaba desplegando en una de las misiones más críticas de la región, ahora convencido de que no solo era su mejor opción, sino posiblemente su única esperanza real de éxito. Las cicatrices que mapeaban el cuerpo de la teniente comandante Clark contaban una historia muy diferente de lo que contenía su registro oficial. Pero no fueron las cicatrices en sí mismas las que habían cambiado su opinión. Fue la fuerza con la que las llevaba, el propósito que había forjado de su sufrimiento, y su compromiso inquebrantable de usar su conocimiento ganado con tanto esfuerzo para salvar a otros del mismo destino. Mientras caminaba hacia el puente, el capitán Thorne hizo una nota mental para revisar otros casos donde el juicio de los oficiales había sido cuestionado después de un trauma. Tal vez Clark no era la excepción. Tal vez el sistema mismo necesitaba reconocer que algunas heridas, visibles o no, no debilitaban a un soldado, sino que los transformaban, dándoles percepciones y capacidades que no podían enseñarse en ningún programa de entrenamiento.
A veces, reflexionó, los oficiales más valiosos no eran aquellos que nunca habían sido rotos, sino aquellos que se habían destrozado y reconstruido en algo más fuerte, más determinado y infinitamente más conocedor de los rincones más oscuros del mundo que estaban luchando por proteger. La semana previa a la Operación Rey Pescador fue un torbellino de actividad frenética para el capitán Thorne. Su decisión de no solo mantener a la comandante Clark en servicio activo, sino de colocarla a la cabeza de una misión considerada suicida, había enviado ondas, si no auténticas ondas de choque, a través de varios niveles de mando. Había murmullos de que el propio juicio de Thorne estaba comprometido, susurros de que estaba tomando un riesgo sin precedentes. Pero Thorne, ahora armado con la verdad profunda e inquietante del pasado de Clark, sentía una convicción de acero que superaba toda duda. Había visto un activo donde otros veían una responsabilidad, una herramienta forjada en el fuego donde otros veían solo una herida. Su primera prioridad fue la sesión informativa exhaustiva que Clark ahora estaba obligada a proporcionar. Thorne había despejado una de las salas de debriefing más seguras y a prueba de sonido del portaaviones. Solo unos pocos seleccionados tenían acceso, el propio Thorne, el jefe de inteligencia, el oficial táctico principal para Rey Pescador y un equipo especializado de cartógrafos y analistas de señales. Incluso en esta asamblea de alto nivel, la atmósfera estaba cargada de escepticismo. Conocían el informe oficial sobre el cautiverio de Clark, 72 horas, lesiones menores. Conocían la reputación de la provincia de Basser y sus centros de detención, impenetrables, inescapables. Nadie había creído realmente que se pudiera obtener inteligencia detallada sobre su diseño interior, mucho menos de una sobreviviente. Clark entró, su andar uniforme, su expresión compuesta, llevando solo una pequeña tableta de datos sin marcar. Tomó su lugar al frente de la larga mesa pulida, las duras luces fluorescentes de la sala iluminando las débiles líneas de fatiga bajo sus ojos, la única señal externa del calvario del que aún se estaba recuperando. «Buenos días», afirmó, su voz clara y desapasionada. Operación Rey Pescador, debriefing de la instalación, comenzó metódicamente, no con mapas ni diagramas, sino con detalles sensoriales. El aire en el corredor principal de ingreso, comenzó, su mirada distante, como si lo estuviera reviviendo, huele ligeramente a ozono y desinfectante rancio, no un olor limpio, sino uno mordaz, diseñado para mantenerte al borde. El suelo allí es de concreto pulido, pero sorprendentemente resbaladizo, especialmente cuando está húmedo, lo que suele estarlo cerca de las rejillas de drenaje para el proceso de lavado. El oficial de inteligencia intercambió una mirada escéptica con Thorne, pero Thorne simplemente asintió, instando a Clark a continuar. Ella describió la acústica, los pasos resonaban diferente dependiendo del material del suelo, piedra en las celdas de interrogatorio, linóleo desgastado en las áreas administrativas, tierra cruda en los corrales de retención subterráneos. Los guardias, cuando se mueven rápido, crean un sonido específico de golpe-arrastre en el linóleo que te dice su estado emocional, agitado, aburrido o agresivo. Continuó describiendo los sonidos ambientales, el zumbido bajo de los sistemas de ventilación antiguos, el clangor distante de metal contra metal desde un taller de fabricación que parecía operar todo el día, el leve zumbido agudo de las vallas eléctricas que rodeaban el perímetro. Luego vino lo visual, la luz en las celdas de retención es siempre tenue, intencionalmente, no lo suficiente oscura para cegarte completamente, pero justo lo suficiente para forzar tus ojos, para hacer que las sombras bailen. Las paredes son de un gris enfermizo, moteadas de humedad cerca del suelo. Las salas de interrogatorio tienen bombillas desnudas, a menudo parpadeantes, creando un efecto estroboscópico desorientador que juega con tu percepción del tiempo. Habló de los uniformes de los guardias, sus insignias específicas que marcaban rango y unidad, detalles nunca capturados por la mejor inteligencia aérea. Los interrogadores senior usan una insignia de bronce en la solapa izquierda, con forma de serpiente enroscada. Son los que emplean la táctica del tratamiento silencioso durante días. Los guardias junior tienen una sola barra recta, son propensos a la frustración, lo que los hace explotables. Los cartógrafos, inicialmente incrédulos, comenzaron a dibujar furiosamente, sus lápices rasgando sus blocs, intentando seguir el ritmo del torrente de datos precisos y vividos. Clark no estaba solo recordando hechos.
Estaba descargando un plano completo y aterrador desde su mente. Describió el diseño de la instalación, no desde planos ni imágenes satelitales, sino desde la perspectiva de una prisionera. La enfermería está en el segundo piso, directamente encima de la sala común de los guardias. Hay un conducto de ventilación en el armario de almacenamiento de la enfermería que baja directamente a la sala común. Es demasiado pequeño para una persona, pero el sonido se propaga, especialmente los gritos frustrados después de un turno largo. Detalló los patrones de rotación de los guardias, no desde observaciones teóricas, sino desde el conteo desesperado y meticuloso de pasos, el cronometraje de entregas de comida, el cambio de turnos inferido del sonido distintivo de los llaveros y el traqueteo de las armas. El cambio de turno es a las 0600, 1400 y 2200. Hay una ventana de 15 minutos durante el cambio de las 2200 cuando el corredor principal está con poco personal, mientras el turno saliente informa y el entrante se arma. Es el momento más arriesgado para ellos, el más seguro para nosotros. Los analistas de señales se inclinaron hacia adelante, cautivados mientras describía patrones específicos de tráfico de comunicaciones, no solo la secuencia de 3 ráfagas que Thorne había oído, sino docenas de otras. Un silbido agudo seguido de 2 clics, eso es una señal de transferencia de prisioneros dentro de la instalación. Si lo escuchas 2 veces, significa que un activo está siendo trasladado a una sección más profunda y segura. Su comprensión de la comunicación interna, un lenguaje forjado en la coacción, era invaluable. Habló de los puntos ciegos en sus sistemas de cámaras, los ángulos precisos donde el equipo de vigilancia obsoleto no lograba cubrir. Conocimiento obtenido al mapear minuciosamente las sombras y reflejos durante sus movimientos breves y controlados. Como podría saber de estos puntos ciegos, interrumpió finalmente el oficial táctico principal, su voz teñida de asombro. Nuestras imágenes satelitales no muestran nada tan preciso. Cada vez que me movía no me permitían usar el baño, contaba mis pasos, explicó Clark, su voz plana, como si fuera la cosa más natural del mundo. Buscaba reflejos en los suelos pulidos, los ángulos de luz de las lámparas superiores. Lo reconstruí. Cuando no tienes nada más, tu mente se convierte en tu herramienta más poderosa. La sala quedó en silencio, una realización colectiva inundando a los profesionales experimentados. Esto no era solo inteligencia. Era una comprensión íntima y visceral del enemigo, obtenida desde el corazón mismo de sus operaciones. Clark había vivido sus tácticas, absorbido sus debilidades y, de una manera retorcida y aterradora, había convertido sus métodos contra ellos. No estaba simplemente relatando hechos. Estaba proporcionando un plano vivo y respirante del infierno. Thorne observó al equipo, su escepticismo inicial reemplazado por un respeto profundo, casi humilde. Estaban viendo lo que él había visto en la bahía médica, no una soldado rota, sino un arma templada, increíblemente precisa y letalmente efectiva. 3 días antes del despliegue, Clark se sometió a su evaluación médica completa. La oficial médica principal, la doctora Aris, era una mujer severa y directa con décadas de experiencia en traumas militares. Examinó a Clark meticulosamente, su rostro sombrío. La herida abdominal de Clark, aunque en curación, aún era una lesión significativa. Sus cicatrices en las costillas seguían siendo un paisaje de agonía. La doctora Aris realizó una batería de pruebas, revisando todo, desde su densidad ósea hasta sus respuestas neurológicas. Comandante Clark, afirmó la doctora Aris, su voz tensa, tras revisar los escaneos, tu curación física está progresando como se esperaba, pero aún te estás recuperando de una intervención quirúrgica reciente. Además, tu cuerpo muestra signos de estrés crónico significativo y trauma físico pasado que podrían comprometer tu resistencia en una situación de combate prolongada y de alto estrés. Estoy apta para el servicio, doctora, contraatacó Clark, su voz inquebrantable. Mi desempeño no se verá comprometido. La doctora Ari suspiró, pasándose una mano por su cabello corto y canoso. Tus informes psicológicos, aunque destacan una compartimentación excepcional, también indican una tendencia a empujarte más allá de los límites humanos normales. En un escenario de combate como rey pescador, eso podría ser catastrófico. Miró directamente a Clark.
¿Estás autorizada para tareas ligeras, comandante, pero plena preparación para el combate? Es arriesgado. Lo desaconsejo. Thorne, presente para esta evaluación final, dio un paso adelante. Doctora, la comandante Clark tiene información crítica para esta misión que nadie más posee. Su presencia física en el terreno se considera esencial para el éxito y para minimizar las bajas. Con todo respeto, capitán, dijo la doctora Aris, su mirada firme, mi trabajo es asegurar que nuestro personal esté físicamente apto a enviarla, así es irresponsable. Su fuerza central está comprometida. Un impacto repentino, una caída, incluso un esfuerzo prolongado podrían reabrir esa herida o peor. Thorne asintió, reconociendo sus preocupaciones. Entiendo su evaluación, doctora, pero el imperativo estratégico de esta misión es extraordinario. El conocimiento único de la comandante Clark sobre la instalación objetivo y el estado psicológico de los activos que está rescatando significa que su papel trasciende el combate físico. Ella liderará, guiará, observará. Su equipo estará allí para el trabajo pesado. Aún así, persistió la doctora Aris, hay límites para lo que el cuerpo puede soportar, incluso para alguien tan resistente como la comandante Clark. Thorne se giró hacia Clark. Comandante, las preocupaciones de la doctora Aris son válidas. Esto no es una solicitud. Si no estás físicamente lista, coordinarás desde el centro de mando. No hay espacio para fanfarronadas aquí. Clark encontró su mirada. Entiendo, señor. Estoy lista. Mi mente es mi arma principal en esta misión y está completamente operativa. Mi cuerpo seguirá. No había arrogancia, solo una certeza de acero. Conocía sus propios límites y los requisitos de la misión. Tras un largo y tenso momento, Thorne tomó su decisión. Conocía los riesgos, conocía el consejo médico, pero también sabía el valor único que Clark aportaba y confiaba en ella. Confiaba en la sobreviviente imposible que había mapeado el infierno en su cabeza. Doctora Aris, afirmó Thorne, su voz firme, sin dejar lugar a discusión, la comandante Clark está autorizada para el despliegue en la Operación Rey Pescador. Asegure todo el soporte médico necesario y los protocolos de emergencia. Duplique los suministros de su botiquín para la misión. Asegúrese de que los médicos de su equipo estén completamente informados sobre su lesión específica. Los labios de la doctora Aris se afinaron, una señal de su desaprobación, pero asintió bruscamente. Entendido, capitán. Prepararé las órdenes necesarias, pero no diga que no le advertí. Cuando la doctora Aris salió, el silencio en la sala se extendió una vez más entre Thorne y Clark. ¿Estás realmente lista, comandante?, preguntó Thorne, su voz baja, una pregunta genuina no solo sobre el estado físico, sino sobre la preparación mental para regresar al lugar de sus peores pesadillas. Clark encontró su mirada, sus ojos sosteniendo los suyos sin vacilar. He estado lista durante 3 años, señor. He estado esperando esto. No había orgullo en su voz, solo una certeza inquebrantable, un profundo sentido de propósito. No iba simplemente a una misión. Regresaba para reclamar una parte de sí misma, para convertir su sufrimiento en salvación para otros. Thorne sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que había tomado la decisión correcta. 10 días después, bajo el manto de una noche sin luna, la Operación Rey Pescador comenzó. El aire en la cubierta de vuelo estaba cargado con el rugido de los motores y el olor a combustible de jet, una sinfonía familiar de un despliegue inminente. La comandante Isabella Clark estaba junto a la rampa del transporte sigiloso, su equipo meticulosamente revisado, su expresión indescifrable. A su lado, su equipo cuidadosamente seleccionado, una unidad unida de operativos altamente capacitados, se movía con la eficiencia silenciosa de profesionales experimentados. Confiaban en Clark implícitamente, su lealtad forjada en innumerables escenarios de alto riesgo. Lo que no sabían era el verdadero plano del infierno que ella llevaba en su mente. Solo el capitán Thorne, de pie en la plataforma de observación, mirando hacia las figuras ensombrecidas, entendía realmente la carga única que ella llevaba.
El transporte, una silueta oscura y elegante contra el más leve indicio de luz estelar, despegó con una gracia silenciosa, desvaneciéndose en el cielo nocturno. El viaje fue largo, profundamente en el corazón de la provincia de Basser, una región hostil e implacable. Dentro de la cabina tenuemente iluminada, Clark revisó los parámetros de la misión con su equipo, su voz calma y autoritaria. Cada detalle, desde los puntos de inserción hasta las rutas de exfiltración, fue cubierto meticulosamente. Pero más allá de la sesión informativa estándar, añadió capas de información que hicieron que su equipo intercambiara miradas curiosas, detalles sobre los sonidos específicos del viento a través de ciertos pasos montañosos, la textura del suelo en la zona de aterrizaje, señales sutiles que ninguna imagen satelital o informe de inteligencia podía transmitir. Estos eran los instintos de una sobreviviente, afilados a un grado preternatural. Su inserción fue impecable. El equipo descendió silenciosamente a una meseta rocosa y desolada, el aire inmediatamente pesado con el mismo olor a ozono mordaz que Clark había descrito. Era un olor que arañaba la parte trasera de su garganta, un miembro fantasma de la memoria. Se detuvo un momento, dejando que la entrada sensorial la envolviera, calibrándose al entorno. El viento susurraba a través de las formaciones rocosas dentadas con un gemido familiar. Estaba aquí. Aquí fue donde comenzó su pesadilla y donde la terminaría para otros. 5 clics al norte, susurró Clark en su comunicador, su voz apenas audible sobre el viento. Luego seguimos el lecho seco del río. Eviten la línea de la cresta en la cuadrícula Alfa 7. Hay una ruta de patrulla con un sensor acústico, modelo antiguo, pero aún activo. Detectará cualquier cosa más pesada que un zorro. Su líder de equipo, un sargento robusto e imperturbable llamado Mellor, asintió, confiando en su instinto sin cuestionar. Sus ojos escanearon el terreno accidentado, pero dependía del mapa internalizado de Clark. Mientras se movían por el paisaje desolado, Clark los guiaba con una precisión inquietante. Parecía saber dónde estaba cada roca suelta, donde se alargaban las sombras más profundas. Señaló huellas débiles, casi invisibles, no de patrullas militares, sino de contrabandistas locales, un detalle que sería crucial para mezclarse más tarde si fuera necesario. Sus movimientos eran fluidos, económicos, cada paso colocado con una intención deliberada, un fantasma moviéndose por un paisaje que conocía íntimamente. Se acercaron a la instalación bajo la cobertura de la oscuridad previa al amanecer. Desde su punto de vista en una colina desolada, el centro de detención era un complejo extenso y bajo, sus vallas perimetrales apenas visibles en la penumbra, puntuadas por el leve zumbido agudo de la corriente eléctrica que Clark había descrito. Se veía exactamente como ella lo había mapeado en su mente. La entrada principal está al oeste, fuertemente vigilada, informó Clark en voz baja, señalando con un dedo enguantado. El túnel de servicio al este, menos visible, pero muy protegido con trampas. Entramos por el conducto de alcantarillado antiguo, sector Gamma 9. Está parcialmente colapsado, pero aún navegable para una persona a la vez y evita todos los sensores perimetrales. El punto de entrada está escondido por un afloramiento rocoso que parece un antiguo túmulo funerario. Su equipo miró la instalación aparentemente impenetrable, luego a ella. Esto no estaba en ningún informe de reconocimiento que hubieran visto. ¿Está segura de este conducto, comandante?, preguntó Mellor, un toque de preocupación en su voz. No está en nuestros esquemas. Estoy segura, afirmó Clark, su voz de acero. Es pequeño, desagradable y no se ha usado en años, lo que significa que está pasado por alto. Su integridad estructural está comprometida en 2 secciones, pero es transitable con cuidado. Su conocimiento era absoluto, escalofriantemente preciso. Encontraron el conducto exactamente como Clark describió, escondido bajo el afloramiento rocoso sin pretensiones. El hedor fue inmediato y abrumador, un cóctel fétido de descomposición y agua estancada. Miller dudó, pero Clark no. Se deslizó en la abertura oscura y estrecha sin pausa, su figura menuda desapareciendo en la oscuridad fétida. Su equipo la siguió, haciendo muecas pero confiando. Dentro, el conducto era un túnel claustrofóbico de concreto y tierra, iluminado solo por sus linternas tácticas.
Clark se movía con una facilidad casi preternatural, navegando secciones colapsadas y caminos sumergidos como si caminara por su propia casa. A la izquierda aquí, susurraba. Cuidado con el varilla. Justo bajo esa tubería rota, la que gotea rítmicamente. Su sentido de orientación era infalible, guiado por un GPS interno y aterrador del sufrimiento. Emergieron en las entrañas de la instalación, exactamente donde Clark había predicho, un túnel de mantenimiento descuidado debajo del bloque administrativo. El aire, aunque viciado, era un alivio después del hedor del conducto. Estaban dentro, sin ser vistos, sin ser oídos. La sala común de los guardias está justo encima de nosotros, susurró Clark, señalando hacia arriba. El acceso al conducto de ventilación está en ese armario de almacenamiento a través del conducto estrecho. Lo usaremos para monitorear su cambio de turno. Su descripción de la acústica de la sala común, los débiles ecos de gritos frustrados, confirmó su sesión informativa anterior. Esperaron pacientemente el cambio de turno de las 2200, la ventana crítica de 15 minutos que Clark había detallado. Los sonidos desde arriba cambiaron, el golpe pesado de las botas, el traqueteo de las armas, el murmullo bajo de voces cansadas, luego el distintivo golpe arrastre del linóleo mientras el turno saliente informaba. Los ojos de Clark, incluso en la penumbra, parecían agudizarse, procesando cada matiz. Ahora, respiró, una sola palabra decisiva. Se movieron con velocidad y silencio practicados a través de los pasajes internos de la instalación. Clark lideraba, sus movimientos fluidos y económicos, cada paso colocado con un propósito deliberado que parecía guiado por una fuerza invisible. Evitaba los puntos ciegos de las cámaras con una precisión inquietante, navegando por pasillos tenuemente iluminados como si caminara a plena luz del día. Se movía por la instalación, no como una intrusa, sino como un fantasma regresando a casa, íntimamente familiar con cada sombra y cada eco. Llegaron al bloque de retención. El aire aquí estaba cargado de desesperación. Las paredes grises enfermizas que Clark había descrito estaban moteadas de humedad y las luces tenues y parpadeantes proyectaban sombras largas y perturbadoras. 3 meses, ese era el tiempo que los activos habían estado aquí. Estarían en su punto de ruptura, había enfatizado Clark durante su sesión informativa. Necesitaban no solo una extracción física, sino una guía psicológica a través del terror. Clark se detuvo fuera de una celda específica. Es aquí, susurró. Bloque de celdas de, celda 7. Su voz estaba desprovista de emoción, pero su mano fue instintivamente a su caja torácica, un gesto breve e inconsciente. Los recuerdos estaban aquí, palpables, crudos. Miller se preparó para irrumpir, pero Clark levantó una mano. Espera. Escucha. Cerró los ojos por un momento, su cabeza inclinada, escuchando atentamente los sonidos débiles, casi imperceptibles desde dentro de la celda. Un rasguño rítmico y leve, apenas audible, están marcando los días, murmuró, un destello de comprensión, de sufrimiento compartido, en sus ojos, un mecanismo de supervivencia. Habló en su comunicador, una voz baja y controlada. 2 guardias, patrulla estándar, viniendo desde el corredor norte. Insignia de una sola barra recta, frustrados, acaban de terminar sus rondas. Su equipo se fundió inmediatamente en las sombras, armas levantadas, listos. Los 2 guardias doblaron la esquina, sus pasos resonando con el golpe arrastre en el linóleo que Clark había descrito. Estaban en efecto frustrados, quejándose entre ellos sobre una comida retrasada. Pasaron por su posición, sin darse cuenta, su charla desvaneciéndose. Este es el momento, dijo Clark. Su guardia está baja mentalmente. Miller dio la señal, y su equipo se movió. La irrupción fue rápida y silenciosa, ejecutada con una eficiencia brutal. La puerta de la celda se abrió de golpe. Dentro, 3 figuras demacradas se acurrucaban en la opresiva penumbra. Sus ojos, abiertos de miedo e incredulidad, registraron lentamente la presencia del equipo de operaciones especiales. Estaban rotos, hambrientos, pero vivos. Clark dio un paso adelante, su rostro iluminado por la tenue luz de la celda. No ofreció una mano, no hizo una declaración sonora.
En cambio, se arrodilló, poniéndose a su nivel de ojos, su voz suave pero firme, cortando la bruma de su desesperación. Estamos aquí para llevarlos a casa. Su mirada era directa, empática, y algo en ella hablaba a las partes más profundas de sus almas torturadas, una comprensión compartida, una promesa silenciosa. Sabemos por lo que han pasado. Sabemos cómo es. Ahora están a salvo. Confíen en mí, conozco este lugar. Sus palabras finales, conozco este lugar, tenían una autoridad innegable, una resonancia aterradora que parecía calmar instantáneamente sus formas temblorosas. Era la autoridad de una sobreviviente hablando a otros sobrevivientes. Los activos la miraron, luego entre ellos, y un destello de esperanza desesperada se encendió en sus ojos. Lo imposible acababa de volverse real. Y así, el capitán Thorne aprendió que algunas heridas no rompen a un soldado, forjan un arma. La historia de Isabella Clarke es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo emerge de las sombras más profundas, transformando el dolor en propósito. Su resiliencia, un faro para todos nosotros, muestra las capacidades extraordinarias escondidas dentro del espíritu humano. Si su viaje resonó contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias no contadas de coraje y transformación. ¿Qué encontraste más convincente sobre el increíble viaje de Clarke? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y no olvides ver nuestros otros videos que aparecen en pantalla.